Jorge Brito, presidente de River y de Banco Macro. Tenemos 12.000 trabajadores. Mi viejo no tuvo padre, a los 12 años paseaba perros. Tengo una reflexión a la meritocracia. Es fácil juzgar sin saber de dónde vino. Cuando terminé el colegio tengo pensado tomarme un año sabático. Y me dijo, ¿año qué? O conseguís un laburo, te vas de casa hoy. El futuro del banco está en el interior. Al día siguiente le digo, che, yo me quiero ir a Salta o a Misiones. Al estar presos, los familiares no podían cobrar por una burocracia del banco. O sea, lo fueron a apretar. Bueno, no, fue a romper todo el banco. Terminé de darme cuenta cuando vi a mis hijos llorar cuando llegó el cuerpo de la Buenos Aires. Fue una cosa, para mí fue una pérdida de todo. Ahí es cuando decís, che, se me viene el mundo abajo, perdí a mi viejo, a mi jefe, a mi socio, a mi amigo. Lo que pasó en River fue muy fuerte. La gente dijo, basta de este sistema de gestión que nos llevó a las ruinas. Al haber nacido como compañías financieras no bancarias, tiene un campo regulatorio mucho más bajo. Nosotros queremos tener el mismo marco regulatorio que ellos. Después de eso se van a acabar las excusas. ¿Lo hablaste personalmente con él o ellos? ¿Quiénes serían Ese tema, ellos? con Galperín, por ejemplo. ¿Cómo te pegó esa crisis del 2001? Tema tarjetas de crédito. ¿Estamos verde, amarillo o rojo? Verde con indicios amarillos. ¿Cómo haces para administrar sectores tan distintos? Tener dinero no significa tener paz. Una persona como vos, ¿por qué se frustra? ¿Vos pensás que yo no me frustro cuando pierdo una Copa Libertadores? Mi psicólogo me decía, vos no venís acá para tener la razón. Uno tiene dos caminos. Uno, creer que tiene razón, y la otra es intentar ser feliz. El éxito no es un lugar a uno llega un día. Yo todos los días la busco, no me considero ni hay un tipo exitoso. ¿Qué le dirías a tu viejo? Que se quede tranquilo, que la familia está unida. La Fábrica Podcast. Creando valor. Jorge Brito, presidente de River y de Banco Macro, bienvenido a La Fábrica Podcast. Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Hace tiempo que vengo hablando con Tommy y la verdad que tenía mucho entusiasmo en venir acá, así que ojalá que lo podamos disfrutar todos. Pobre, lo venía él y a Javi volviéndolos locos, nos encontrábamos en la cancha, le decía Jorge, él hace una por mes, así que acá estamos, gracias por cumplir, por estar y es un placer recibirte. Bueno, gracias. Sí, lo que dice Tommy tiene que ver un poco con que no es que no me guste dar notas, la gente cree que no me gusta dar notas, no me gusta verme muy seguido en los medios, me parece que, y si me aburre a mí, me cansa a mí, más debe ser a la gente, con lo cual me parece que uno debe hablar lo mínimo indispensable, hablar cuando uno desea decir algo, y es por eso que me tracé en estos 4 años de River, dar una nota por mes, y eso es lo que hacemos, salvo cuando hay un tema puntual que uno debe aparecer, pero bueno, es por eso que este mes se lo dedicamos se lo dedico a ustedes, y sí que ojalá que podamos disfrutar mucho de esta nota. Qué honor. Te agradecemos mucho la presencia. Nosotros lo que queremos es saber tu historia de vida y cómo lograste lo que lograste. Entonces, en esa línea, preguntarte primero, avisanos obviamente lo que necesites, preguntarte primero cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia fue, yo soy de los primeros chicos que nacieron y se criaron en un country. Nací en el Olivos Golf y bueno, ahí me crié en un country en el cual no vivían familias, era un country de fin de semana. Y los fines de semana yo iba a jugar a polvorines, o los hijos de los Cádiz venían a jugar a una canchita que teníamos ahí en el Olivos. Entonces la verdad que era un país muy distinto, en la cual ya existían los countries, eran muy pocos, pero había una barrera que era muy permeable, y había una comunidad fuera del country que participaba mucho en la vida social del club o laboral del club, y nosotros también participábamos mucho de eso. Qué sé yo cruzaba a la despensa de polvorines con 7 o 8 años, y mi vieja me mandaba a buscar cosas de fiado. Después, por suerte, a los 10 años por ahí nos fuimos a vivir a San Isidro. Mi viejo se empezaba a dar cuenta que la vida de country tenía sus problemas, no para él, porque él jugaba al golf y él podía ir y venir al trabajo sin problema, pero que esa vida de estar encerrado mucho no gustaba. Y la verdad que tuve una infancia muy linda, ahí de los 10 hasta los 20 años, que me fui a vivir a Salta, ya hablaremos de eso. Pero era muy lindo. Yo jugaba al rugby en el SIC, practicaba boxeo en Bulón, ahí en la calle Rolón con Sergio Víctor Palma, y vivía un poco comunidades muy distintas, los que veía martes y jueves en rugby, o lunes y miércoles en el boxeo. Eran mundos muy distintos y quedaba uno de otro a 15 o 20 cuadras. Todos hacían bicicleta o en colectivo, y era, tuve infancia muy feliz. Me pasaron cosas como le pasaron a todos. Pero no pasaba nada, te robaban la bicicleta, te ponían un bife, la próxima vez tenías más cuidado, si te animabas te peleabas, si no corrías, y funcionaba así, pero no pasaba nada. Y eso es por ahí lo que uno a veces le da mucha pena de lo que está pasando hoy, en la cual todo eso de alguna manera se rompió.
Pero la verdad que si lo tengo que decir de una manera, tuve una infancia muy, muy feliz. Che, un tema que nosotros preguntamos bastante es porque, de hecho, los 4 venimos de empresas familiares, es si en esa infancia y en esos, no sé, asados de domingo, en tu casa se hablaba de la empresa, si no se hablaba de la empresa. Hay familias que por ahí a veces evitan hablar en la casa de la empresa, hay otras que sí. Vos, digamos, tu padre, un referente muy importante para la Argentina. ¿Cómo eran esos fines de semana o esas charlas? Si él quería de chicos incluirlos en la empresa o era como más dejar que hagan lo que quieran. Bueno, en lo que respecta, mi padre siempre tuvo un banco, era un banco muy pequeño, era una financiera, te diría, hasta el año 89, que yo tenía 10 años, después se hizo un banco monocasa, y teníamos un campo en Santa Fe donde íbamos, diría, una vez por mes. Era una odisea, eran 500 kilómetros, pero pasaban muchas cosas en esos 500 kilómetros, con los autos de la época, con las rutas de la época. Y la parte del campo sí de muy chico me gustó mucho y era muy de preguntar, muy de interiorizarme y él era muy de contarme, pero tampoco lo veíamos como trabajo, era más como una pasión familiar y era algo que a mí ya me gustaba de muy chico. En lo que respecta al banco, no, recién te diría, cuando yo tenía 15 años, que fue la crisis del tequila, enero del año 95, estaba naciendo mi hermano Mateo. Nosotros estábamos en Punta del Este y un 10 de enero, me acuerdo cuando nació Mateo, mi viejo dijo, che, tienen que volverse a Buenos Aires porque, bueno, las cosas están muy complicadas por acá. Y ahí, bueno, ahí mi viejo me empieza a contar que, bueno, que había una crisis financiera muy grande. Ustedes son muy chicos, pero en esa crisis que se había iniciado en México con altas volatilidades, eso después se transfirió a Argentina, tasas de interés muy altas, la industria lo sintió muchísimo, hubo mucha incobrabilidad, bajaron mucho los bonos, cayeron prácticamente todos los bancos mayoristas, en excepción de 2 o 3 que pudimos sobrepasarla, y ahí estaba Banco Macro, y ahí empecé a hablar mucho con mi viejo, me empezaba a contar él, porque yo quería entender por qué era tan complicada la situación, qué había cambiado, y yo te diría que esos fueron los primeros conceptos de finanzas que tenía. Mi viejo pasaba por mi cuarto. Nunca en la mesa. ¿Cuántos años tenías ahí? 15 años, 15 años. Pero te diría, ni siquiera te podía decir que ahí empecé a tener una pasión por las finanzas, tampoco. ¿No te imaginabas el No futuro en el imaginaba, banco? no, yo era muy mal alumno, pensaba o no quería trabajar con mi viejo. Bueno, lo conté una vez, cuando terminé el colegio a los 17 años, en realidad terminé de cursar porque me habían quedado un montón de materias pendientes previas. Mi viejo me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, bueno, el año que viene voy a rendir las previas que tengo. Tengo pensado tomarme un año sabático, ya sabiendo que la facultad no le iba a poder arrancar porque me dijo, ¿año qué? Me dijo, de acá, o conseguís un laburo, te vas de casa hoy. Así que opté por conseguir un trabajo en el cual le dije que yo no quería trabajar con él y me dijo, me parece buenísimo, me parece muy sano. Me dijo, tenés 15 días para conseguir trabajo. Y a los 15 días no sabía ni hacer un currículum vitae, un CV, y bueno, ahí fue donde empecé a laburar en el banco, ese diciembre del año 96. ¿Para tu primer laburo fue en otro banco? No, fue con mi viejo. No. Él me dijo, okay. A título de chiste, me dijo, bueno, buscate un laburo. Pensé que le habías hecho caso ahí. No tenía ninguna chance de conseguir trabajo. Así que empecé a laburar con él. De cadete, estuve 3 o 4 meses. Después empecé a pasar una suerte de trainee por todo el banco, desde ser cajero, el área de inversiones. Y te diría que ese año, veo que coincidió, a los 10 meses de estar en el banco, me pasaron a la mesa. Hacía lo que se llamaban minutas en esa época, se hacían a mano. Te parabas al lado de un operador y hacía una operación de compra con otro banco. Yo la tenía que llenar en un triplicado, llevaba una a créditos, otra al área de pagos, donde se hacían las transferencias, hoy serían los MEPs. Y ahí iba viendo todo cómo operaban, porque después tenía que conciliar la operación con la contraparte. Empecé a aprender un poco todo, digamos, desde lo muy básico. Y ahí, pero era todo... Está bueno eso. ¿Qué más te acordás? Bueno, me acuerdo que justo al mes de haber iniciado mi trabajo en la mesa, vino una crisis que fue la de Asia, la famosa de los tigres asiáticos, en septiembre del año 97, con unas volatilidades tremendas. Y ahí como que me empezó a divertir mucho. Cayeron muchos bancos, hubo otra olada de bancos argentinos que cayó, muchos bancos cayeron a nivel mundial. Fue una crisis muy fuerte la que hubo. Y eso me ahí empecé a ver que esto que hacía me gustaba, me empecé a sentir un poco útil.
Y bueno, ahí estuve 3 años en la mesa, muy divertido en el área de finanzas. Pero bueno, Banco Macro era un banco, lo que quedaba en Buenos Aires era el Claro, banco. ¿qué era el banco en esa época? Claro. ¿Qué Bueno, era? O sea, ¿cuánta gente? El año 75 personas en Buenos Aires y habíamos comprado 2 operaciones de 2 bancos provinciales, que eran Misiones y Salta, fines del año 96, que eran bancos de retail, bancos provinciales, como puede ser el Banco Provincia o el Banco Ciudad, que producto de la crisis del tequila, el entonces Pedro Pou, y entiendo que estaba Cavallo todavía, le exigen como plan de encuadramiento a las provincias privatizar los bancos para bajar sus déficits fiscales. Te diría 10 o 12 provincias vendieron sus bancos provinciales y bueno, no era algo de mucho apetito para la banca extranjera, que era lo que venía con mucho impulso en ese momento, y para nosotros era una forma de Expandir. de O sea, expandirnos buscaban en el Banco retail. Macro. Y en esos fueron a Misiones y Salta. como Misiones se y Salta, sí. Y ahí, bueno, me acuerdo un día perfecto, mi viejo, fines del 99, baja un día, está en el 5º piso, baja al 2º piso donde estaba la mesa, y había habido una suerte de, no te digo revolución, pero los operadores estaban, no digo estamos, pues yo no lo hacía, pero estaban pidiendo ganar más plata, lo que corresponde. Y mi viejo fue y dijo, muchachos, el futuro del banco está en el interior. El que quiere ganar más plata, haga como, y nombró 2 personas, Claudio Cerezo y otra persona más, Gabriel Díaz, que trabajaba uno en Misiones y otro en Salta. Y bueno, ahí yo vi la oportunidad de ir al interior. Entonces, al día siguiente fui a verlo al gerente de recursos humanos y le digo, che, Mario, yo me quiero ir a Salta o a Misiones. Porque querías ganar más plata. Porque veía que el desarrollo estaba ahí. Y había interpretado la palabra del presidente del banco que había dicho, el futuro del banco está en el interior. Y aparte, la verdad, me gustaba el desafío, no, tenía 19 años, no tenía mucho para perder. Y el tipo me dice, ¿hablaste con tu viejo? Y yo le dije, yo no tengo nada que hablar con mi viejo. Le digo, el presidente dijo una cosa, yo vengo a verlo a usted como gerente de recursos humanos. Me dijo, nene, anda a hablar con tu papá y volvé mañana. No la haga difícil. Así que cuando llegué a mi casa, mi viejo me dijo, che, después te quiero ver después de comer. Así que subo al cuarto de mis viejos y estaba mi viejo y mi vieja al lado, en la cama. Y empiezo a hablar con mi viejo y mi vieja ya como que no escuchaba. Y me dice, che, pero qué pensás, que esto que joda, vos qué sabés hacer. Y mi vieja dice, ¿ir a dónde? Dice. Y ahí me di cuenta que, viste, la jefa era ella, no él en ese momento. Así que me dijo, bueno, mañana hablamos. Él se dio cuenta que no era el lugar ni el momento. Así que bueno, ahí lo terminé de cerrar con mi viejo, después con mi vieja, y me fui a vivir 3 años a Salta. Fueron años muy lindos, aprendí muchísimo de lo que era el banco desarrollándose como banco, O sea, casi como que banco lo agarraste retail. al inicio en Salta. Sí, exactamente. Sí, lo habíamos comprado el banco hace un año. Es más, de hecho, al año siguiente terminamos comprando el banco de Jujuy y yo hice ahí un poco el takeover. Era un chico, pero bueno, eran tiempos muy, muy difíciles. Claro, eso estaba Épocas pensando. Claro, y ahí pasaste de la mesa al operativo. totalmente operativo, Pero, totalmente terrenal. Lo conocía el perro Santillán en una emboscada que nos hizo la agrupación del perro Santillán, no con él en la cabeza, pero en un momento de una crisis social Un muy robo. fuerte que había. No, había una manifestación muy fuerte porque habían, no me acuerdo cuál era el motivo, pero habían metido preso a un grupo grande de lo que era, no me sale el nombre del gremio del Perro Santillán, que eran los estatales municipales de Jujuy, y los habían metido todos presos y no podíamos pagar los planes de trabajar, que era una palabra que no existía en Buenos Aires, que ya existía en Jujuy. Era un subsidio que se le daba a cada uno de las personas. Y bueno, al estar presos, los familiares no podían cobrarlos por alguna burocracia del banco. O sea, lo fueron a apretar. No, fue a romper todo el banco. Ah, Y después de romper todo el banco, yo pido que me comuniquen con el perro Santillán en la cárcel de Jujuy. Y ahí yo ya lo conocía a él. eras un Fui a pendejo verlo. igual. 20 años. El 20 gerente de años. seguridad y el escribano se animaban a subir al auto para ir. Y me escribió justo el perro Santillán, me escribió un mensaje muy lindo hace unos días. Que cada tanto cuando puedo lo veo, justo está inaugurando un café en Tilcara y quedamos con una relación. Le mandamos un abrazo al perro Sí, Santillán. gran amigo hincha independiente. No sé quién de ahí era hincha independiente. Marito, Hincha del rojo. hincha del rojo. Y la verdad que es un tipo, nada, obviamente los ideales de uno no son los de él, pero lo conocí mucho, un tipo sumamente íntegro. Déjenme meter un paréntesis ahí. Dale. Recién vos mencionaste un tema que me parece muy interesante, muchos temas. Pero me hablaba, o sea, dijiste, los ideales de él no necesariamente son los míos, pero generamos un buen vínculo. Estamos, a veces, no digo en la coyuntura, pero en la Argentina es como que se suele ser teórico y es como que pareciera que con el que no tenés una afinidad ideológica no podés hablar. O sea, vos ahí estás demostrando que sí,
¿Te pasó muchas veces en todo este proceso de tener vínculos con gente que pensás diametralmente opuesto, pero te has acercado mucho? Que yo soy el que cree que uno tiene que hablar con todos y tratar de entenderse. Yo creo que es el objetivo de uno, entenderse con el otro. Mi psicólogo me decía una frase que me decía, cuando yo le quería explicar ante los conflictos míos de mi vida, que yo tenía razón, y él me decía, vos no venís acá para tener la razón. Y los conflictos de la vida, uno tiene dos caminos. Uno, creer que tiene razón, y la otra es intentar ser feliz y resolver el problema. Y eso es algo que lo apliqué mucho, o trato de aplicarlo en todos los órdenes de la vida. Y es algo que es un defecto que todos tenemos en mayor o menor medida, pero en el cual tenemos que tratar de trabajarlo, porque si no, hay algo en el interior nuestro que el tener razón nos genera una felicidad. Cuando estamos viendo un partido con un amigo y van a hacer un cambio y yo digo, tiene que entrar tal, y vos decís, no, otro, y entra el que yo no quería que entrara, hay algo en mi cabeza que quiere que no juegue bien ese jugador para yo demostrarte a vos que tenía razón yo, o viceversa. O si entra el que yo quería. Eso es algo que nos pasa todo el tiempo, y eso es algo que es muy malo, porque si eso lo lleva a la política, a querer que los ciudadanos, ni siquiera me refiero a los políticos, de querer en alguna parte de nuestra cabeza que como ganó el que no queríamos, no estar del todo contentos con que el país le vaya mal, o ponernos un poquito contentos con que le vaya mal, eso es muy malo, eso es una autodestrucción. Muy interesante. Y bueno, creo que eso es un poco lo que nos falta a los argentinos. Jorge, yo quería, retomando un poco lo que venías contando de ese momento que te tocó irte a Salta, que fue cerca de los años 2000. Bueno, ¿cómo te pegó esa crisis del 2001? Porque tuviste la crisis del tequila, la de los Tigres Asiáticos, y también te habrá pegado de lleno ya en otro rol la del 2001. ¿Y qué significó esa crisis para el Banco Macro en el corto o mediano plazo? Bueno, yo me acuerdo el famoso 30 de noviembre, el día del Corralito. Lo escuché a Domingo Cavallo por radio, era un viernes, yendo a la inauguración de un hotel en Cachi, el hotel del Automóvil Club, que era una revolución para el año 99, diciembre del 2001 en Salta. Y dije, che, esto es grave. Y en el banco no había pasado nada. La velocidad de comunicación con el interior era muy lento. Claro. Yo me acuerdo, los diarios de Buenos Aires, principalmente lo que mirábamos, los que estábamos en finanzas, era ámbito financiero y cronista, llegaban en el vuelo de las 2:30 de la tarde. Y yo ahí miraba los cierres de la bolsa del día anterior. O sea, entendamos, ustedes son muy jóvenes y esto les va a parecer... la crisis de Asia del año 97, ya había computadoras y vos veías la actualización de Reuters que iba bajando y tardaba 10-15 minutos en bajar con las actualizaciones de precios. O sea, el Corralito, la gente se enteró en el interior un día después, dos, o algunos el lunes se enteraron que había un Corralito. Entonces, la verdad que nosotros que éramos un banco del interior, afortunadamente tuvimos una volatilidad de depósitos muy, muy baja, teníamos muchos depósitos muy atomizados, y es por eso que llegamos a ese momento con un banco muy sano, muy líquido, y nos permitió por hacer una adquisición que fue tal vez la más importante en términos relativos, que fue la compra de Banco Bansud, un banco que era un banco nacional, tenía muchas sucursales En el Buenos Aires. 2001. Lo compramos en enero del año 2002, en pleno problema del correo. Empezamos a negociar en diciembre, los terminamos cerrando los primeros días de enero, con lo cual fue una operación muy grande para nosotros. El futuro del banco está en el interior. Para ustedes fue una medida de antifragilidad, o sea, ¿lo sufrieron más quienes estaban más en Buenos Aires? ¿Ustedes lo sufrieron menos por estar en el interior? Sí, ¿Lo aprovecharon como oportunidad? Sí, fue así, y siempre la crisis, el interior tiene mucho menos volatilidad. Cuando vemos salida de depósitos, compra de dólares, siempre el interior lo mira las cosas mucho más relativas, y la gente son mucho más sabios. En el interior tiene un largoplacismo que tal vez no lo tenemos acá en Buenos Aires. Acá vivimos con una vorágine, los tiempos son otros. Pero independientemente a lo que tiene que ver con los tiempos y a lo que tiene que ver con el banco, mi padre siempre creyó que las economías del interior tenían mucho más para desarrollarse, que la actividad primaria, los recursos estaban en el interior, y que la industria también estaba mal diagramada en Argentina, porque estaba concentrada en el conurbano bonaerense, y eso no era eficiente tampoco ni para los sectores primarios ni para la industria. Por eso él siempre creyó mucho en el potencial que tenía el interior, y si uno ve lo que pasó en los últimos 4 o 5 años y lo que se está viendo ahora en el sur con Vaca Muerta,
en el NOA, con todo lo que es lo que tiene que ver con minería, principalmente litio y cobre, como así también la descentralización de la generación energética, que estuvo siempre focalizada en Buenos Aires con centrales térmicas y las 4 hidroeléctricas grandes que están en la Patagonia. Hoy eso se descentralizó muchísimo con la energía solar y energía eólica, con lo cual claramente está pasando algo muy fuerte en el país y ahí el interior creo que va a ser un gran protagonista del futuro de la Argentina. Jorge, estamos en camino a tu adultez, en la parte de tu historia, y ¿alguna vez te dijeron la frase vos sos un privilegiado, vos no sufrís? Sí. Me dijo un día una persona que trabajaba en mi casa, tipo llamado Carlos, me miró y me dijo, qué suerte que tenés. Y yo pensé que me decía por algo que estaba ocurriendo en ese momento. Y me dijo que le digo, ¿pero por qué? Me dice, qué suerte que tenés de haber nacido en una familia así. El tipo siguió caminando. Y me quedo eso siempre grabado. Y digo, no nos damos cuenta, todos en mayor o menor medida, el agradecer de que siempre hay un... Y yo tengo una reflexión a la meritocracia y la relativizo un poco. Digo, está buenísimo, todos tenemos que superarnos, pero a mí la meritocracia me gusta más conmigo mismo. Me gusta ser mejor que yo. Mejor persona que yo mismo, que el yo de ayer, mejor profesional que el que yo era ayer. No me gusta tanto compararme con otros, sino tratar de mejorar uno mismo. Y el punto de partida es de donde venimos. Entonces no largamos una carrera todo del mismo lugar. Largamos de lugares distintos. Está muy bueno eso. Y tenemos herramientas sí, eso distintas. Es fácil juzgar a otro sin saber de dónde vino. Muy bueno eso. Porque a veces es como si se juzgara al otro y la verdad que nosotros tenemos una suerte que al no partir de, como decís, del mismo lado es muy difícil evaluar. No, y aparte, ¿cómo medís el mérito? También tiene mérito una persona que arranca de -10 y hace algo que lo superó en 50 veces. Y también tiene mérito alguien que arrancó en otra situación y hizo algo grandioso, digo. O sea, el punto de partida es clave también. Sí. Pero ese privilegio también tiene una responsabilidad enorme y que seguramente aprendiste un montón de cosas que habrás, llevado con la responsabilidad que tenías que tener. Sí, la responsabilidad uno la trata de tener, pero tampoco hay que pensar mucho en eso porque si no te volvés temeroso. No hay que pensar lo que tenés y lo que arriesgás, sino mirar para adelante. Y yo en ese sentido siempre fui de creer que hay que hacer y hay que entender que para hacer uno se va a equivocar un montón. Y no equivocarse es facilísimo, es lo más fácil del mundo. No hay que hacer nada. Si vos no haces nada, no te vas a equivocar. Yo ahí me quiero meter en un tema y después volvemos a la historia. En algunas charlas que hemos tenido, te hice un par de preguntas y como que siempre me respondiste. Y ustedes tienen muchos sectores. Digo, o sea, el nivel de conocimiento, el nivel de estar cerca se nota y al mismo tiempo dijiste que eras mal alumno. Y hay mucha gente que termina siendo un gran empresario y era mal alumno. ¿Cuál es la diferencia entre eso de que te permite hoy estar en todas las empresas, seguirlo, haber sido presidente de River como sos, o sea, todos los logros que tenés habiendo sido un mal alumno y por qué es? ¿Era por un tema de que eras hiperkinético? Yo lo era, por ejemplo. ¿Eras por un tema de... O sea, porque también hay mucho que nos escuche, por ahí no le va bien en el colegio y, digamos, eso no te condena. Por supuesto que haces un esfuerzo, pero ¿cómo se da esto? Bueno, hay parte que tiene que ver con la naturaleza humana. La dislexia, el problema de atención que yo tengo, porque eso no se deja de tener, se trabaja, pero, y que lamentablemente lo heredaron mis 3 hijos. Eso es un tema. Bueno, es un tema. No, en mi familia hay muchos que tienen dislexia. No sé, en tu edad menos, cuando eras chico, los colegios no estaban preparados para... Eran lo mismo, no sabíamos lo que era. Yo recién a los 15 años entendí qué era y bueno, y en un colegio bastante evolucionado lo descubrieron. Pero digo, también es muy difícil, esto voy a tratar de no ser tan crítico con el sistema educativo porque es el sistema educativo mundial, pero es muy difícil estudiar cosas que no te interesan y muy difícil si tenés la capacidad para darte cuenta que si te quieren enseñar lo que le enseñaron a tu bisabuelo, algo está mal. Entonces, eso es muy difícil de procesar, concentrarte. Cuando una señora te quiere explicar análisis sintáctico, creo que si me lo quisieran explicar hoy, me pasaría lo mismo que me pasó a los 15 años. No creo que hoy estar más capacitado para aprender eso.
Entonces yo creo que ahí juega mucho el interés que tiene uno por las cosas. A mí, yo la verdad que tengo la suerte y soy un privilegiado de trabajar con la gente que quiero, en los sectores que quiero. Y cuando la gente me pregunta cuánto tiempo trabajás, le digo, no sé, le digo, yo los sábados trabajo, los mismos trabajo, leo cosas, me junto con gente. Te levantás pensando. Pensando en eso y si me tomo más de 3 días de vacaciones me estreso porque necesito estar... pero no la paso mal en el trabajo, lo disfruto y puedo trabajar la cantidad de horas que sea. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy Mi estoy prima, que es trabajando. disléxica, aprendió a estudiar con una amiga que, como a ella le costaba leer, le iba como comentando o leyendo. O sea, vos, ¿qué te resultó para el que por ahí tiene? ¿Qué te resultó para el trabajo, para el estudio? O sea, ¿qué te resultó a vos como práctica o herramienta? Sí, no, yo puedo escuchar y puedo tener atención un rato. Después también tengo otro problema que es la atención, pero todo lo que es leer, me cuesta mucho leer, mucho. Tardo mucho tiempo y escribo palabras, flechas y bueno, las entiendo yo, pero no puedo leer un discurso. Nunca en la vida me vas a ver leyendo un discurso. Siempre leo algo y después hablo de la espontaneidad. No puedo leer un discurso porque si lo tuviera que leer, salvo que lo practicara mucho, cosa que no hice nunca, leo a una velocidad más lenta a la que hablo. Entonces me trabaría y a veces te genera una desesperación por intentar, porque te das cuenta que estás yendo muy lento y te salteas palabras. Está muy bueno esto, porque hay mucho que idealiza al superempresario y todos tenemos temas. No, sí, totalmente. Pero lo que pasa es que es también, yo creo que la seguridad de uno es poder hablar de los problemas que uno tiene. Si 100%. uno no puede hablar del problema que tiene, lo vas a tener toda tu vida, lo vas a negar, lo vas a discutir y el problema va a seguir estando. Te lo agradecemos. Jorge, ¿las materias que debías las metiste y estudiaste algo o no? Sí, las materias las metí casi un año después, cuando me necesité terminarlo para ser piloto de avión, que requería tener el secundario. Y después inicié la facultad, pero no ni siquiera un cuatrimestre. Así que, ¿Qué tema ese también? Hiciste un Harvard con tu viejo. sí, la verdad que la suerte de poder haber estado al lado de mi viejo, aprendí muchísimo de todo. Era un tipo de otro mundo. ¿Cómo te encuentra el 2003 en el Banco Macro? ¿Cuál era la situación del banco? ¿Cómo estaban ustedes? Contame también de tu papá. El ¿Qué te decía? 2003. O esa época. esa post- época. Esa Sí, época, sí. sí, esa época. Bueno, sí, fue una época linda. Yo ahí me volví en el 2002, me volví a vivir a Buenos Aires. Tenía 23 años. Todavía un pendejo. Un pendejo, salía de noche, hacía Un día mucho de deporte, día. siempre hice mucho deporte, dormía poco y trabajaba muchísimo tiempo. Y bueno, fue una época de grandes cambios en Argentina. Ahí vino una etapa del 2003 hasta el 2009, de 6 años buenos de la economía argentina, de crecimiento, de un sistema financiero que venía de tener prácticamente 3-4 puntos de préstamo PBI, se expandió casi a 14, 15. Y bueno, fueron épocas muy lindas de trabajo, de desarrollo personal mío. Bueno, 2009 ya conocía a mi mujer, novia en aquel momento. Así que fueron épocas, 2003, 2009, épocas muy ¿Y lindas. ya eras alguien centrado, así como sos ahora? No me, salías de no noche, me me considero decías. centrado tampoco. Pero Eras responsable, centrado. Sí, pero nada, en ese aspecto tenía como cosas como cualquier... Creo que fue el año 2005, mi viejo me dice, che, yo voy a estar en el interior, yo ya era director del banco, y me dice que habíamos comprado el Banco Bicel y había que firmar, era el Banco Nación, hay que firmar, no sé, a las 9 de la mañana que está en el Banco Nación para firmar la compra. Y me puse el despertador 7:30 de la mañana, ¿viste? Dije, me quiero entrar con tiempo. Y toqué el botoncito ese, ¿viste? Que dice que para que suene en 5 minutos, posponer. Uf. Bueno, de ahí eran las 9:05 que sonó el teléfono a mi viejo y ¿dónde estás? Me quedé dormido. Imagínate lo que era la compra de un banco. No, es una locura. Un pibe de 25 años, bueno, llegar sin afeitarte. Bueno, y llegué, vivía ahí muy cerca del banco, con lo cual ¿Estaba tu viejo a los ahí? 30. No, estaba peor. Estaba en el interior. Hacía falta que fuera yo para firmar la compra del banco. Sí. O sea, Entonces estamos digo, Claro que estaba comprando 2 Marroc. No, es parte de la historia argentina, digamos, la compra del Banco Bicel por el Banco sí, Macro, sí, digamos. sí. Sí, que me acuerdo de esa. Bueno, nada. A ver, Me pasaron me cosas quiero como meter en todo. eso, No tipo, es que... ¿Algún momento así donde tu viejo te acomodó? O sea, en el sentido de uno va creciendo,
En tu caso, sos parte de una familia muy importante para Argentina. No sé, ¿hoy cuánto empleo generan ustedes en Argentina? Y tenemos 12.000 trabajadores. Bueno, es una locura. Mierda. De manera directa. Uno va creciendo y supongo que en un momento hay un tema de la autoestima que se vuelve, digamos, como vos decías, un tema. ¿Alguna vez tu viejo te acomodó o tenés algún momento donde vos te acordás de una frase que él te marcó o con enseñanzas que te permitieron como en ese proceso de crecimiento / madurez acomodarte? Mi viejo era muy, pero muy duro. O sea, no como los de antes, como los de antes de los de antes. Mi viejo no tuvo padre prácticamente, a los 12 años pierde a su padre militar. Y tuvo una infancia muy, muy, muy dura, tuvo que hacerse muy de abajo, trabajar a los 12 años, paseaba perros. Él decía entrenaba. Después mi tía me dijo, no, paseaba, no entrenaba. Porque como su abuelo también como militar había estado en la policía bonaerense, en los tiempos de verano iba a donde estaba la policía y le enseñaban a adiestrar perros, entonces tenía algún don, algún conocimiento ahí. Y se hizo de muy, muy abajo. Y bueno, por eso en ese aspecto era desde el detalle de no poder dejar comida, al respeto para hablarle con los grandes, pero muy, muy duro en las formas y nada. Yo creo que tanto yo como mis hermanos también somos de mucha personalidad y yo creo que si no hubieran sido duros conmigo, de mí hubiera podido ser cualquier cosa. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el segundo más grande. Está mi hermana Milagros, que tiene 1 año más que yo. Después Connie, que está abajo mío, que tiene la tercera, tiene 1 año y medio menos que yo. Y Marcos tiene 1 año justo menos que yo. O sea, somos 4 hermanos en 5 años. Después viene Santiago y Mateo. Mateo tiene 30 y Santiago tendrá 39. ¿Hoy todos están en empresas del grupo? Todos estamos en empresa de grupo, sí. Santiago Parte es presidente de la Asociación de Pádel. ¿Y tienen como un protocolo familiar ustedes? ¿O cómo se regula, por así decir, la familia? Bueno, hay una suerte de trust familiar en la cual todos los 6 hermanos somos partes de ese, ¿Qué es un de ese trust? trust. Es un fideicomiso donde están las acciones del banco. Mi padre decidió decidió en vida, en realidad, y mucho tiempo antes de morir, que si algo le pasara, había una solución en la cual las acciones de las compañías quedaban ahí. Y bueno, la gestión de cada una de esas compañías es una gestión profesional, en la cual en casi todas de ellas estoy yo, en alguna mi hermana, en alguno mi hermano. Pero las grandes decisiones como compras de empresas o ventas requieren de mayorías especiales. Y la verdad que eso fluye muy bien, hay mucha naturalidad entre nosotros. A uno está más involucrado, otro menos. Eso pasa siempre, pero... Un punto y coma para que la gente también entienda, vos, la gente y nosotros, vos tenés un sueldo por cada una de esas empresas, tenés dividendo, ¿cómo es? Los dividendos se reparten entre iguales en los hermanos, serían honorarios, que sería el equivalente del sueldo también. O sea, es el que está en el día a día tiene un diferencial de percibir un sueldo. No, somos todos iguales. Si hubiera sueldo, se reparte entre los hermanos y no hay ningún tipo de diferencia económica entre ninguno de nosotros. Jorge, yo ahí quería hacer doble clic en eso que contabas, porque vos contaste cómo tu viejo pensó la compañía por si a él le pasaba algo, que le terminó pasando. Te quiero preguntar de tu lado, ¿cómo viviste esa situación en donde vos perdiste a tu viejo y ahí tuviste que hacerte cargo de muchos de los negocios de la familia? Bueno, primero te cuento cuándo y por qué escribió esta suerte de trust o mandato familiar. Fue, te diría, 10 años antes de su accidente, que había tenido un accidente en un cuatriciclo y perdió la memoria. Bueno, nos asustamos un rato, creímos que estaba muerto. Y bueno, de repente revivió y no pasaba nada, solo le perdió la memoria un rato, se fue a Buenos Aires, estábamos en Uruguay. Y ahí llegó a Buenos Aires y dijo, no, che, pará, si pasara algo, yo creo, le dije, ¿por qué no escribimos algo? Porque esto fue, bueno, y ahí se ocupó de hacerlo, le hizo y le hacía unos recambios. Y bueno, el día de la muerte de mi viejo fue un día, yo me acuerdo hasta cada cosa que pasó ese día. Yo me tenía que ir a las 3 de la tarde a hacerme ¿cómo se llamaba cuando hacían el examen del hisopo? ¿Un exudado?
Sí, Hisopado. un hisopado. Un Esa era la hisopado, palabra, sí. un hisopado del COVID. Claro, era el época COVID. de pandemia. Era la pandemia, Sí, sí. sí, 20 de noviembre del 2020. Y bueno, ahí me voy a... Miento, hablo con él a la 1, estamos cerrando la paritaria bancaria, y él me dijo, estoy entrando a un almuerzo con Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Se había ido en el helicóptero de él desde el campo, la finca nuestra, a la gobernación en Salta Capital, son 200 kilómetros. Y bueno, dijo, después te llamo cuando se ve que salió y no me llamó. Yo me quedé preocupado, digo, che, ya son las 3:30, no me llamó. Y ahí me llama la mano derecha de él, Chapu, que es, somos compadres, padrinos cruzados los hijos, y es quien anda siempre al lado de él, que de casualidad no estaba en el helicóptero de él porque estaba viendo un tema del campo, y me dice, che, el avión no aterriza. Y ahí intenté llamar a un funcionario, no pude enganchar, intenté llamar a otro, ahí lo enganché a Guado de Pedro, y Guado, bueno, a los 15, 20 minutos me confirmó la triste noticia. Fue una cosa que no. Yo creo que cuando me enteré, como que no podía terminar de procesar la información emocionalmente, y entras en un rato, habrá sido por lo menos 3-4 horas de modo operativo. Ahí automáticamente fue, bueno, que mi vieja no se entere por los medios, que esto, que lo otro. Agarré el auto, salí a fondo yo vivo en Palermo, salí a fondo para San Isidro, hasta la casa de mi vieja. En el camino llamo a una hermana mía, tenía más 5 hermanos. La primera quería que me explayara, y le digo, te corto, porque tengo que llamar al otro, pero ¿cómo me lo decís en un segundo? Y le digo, tengo que llamar a 5 más. Llamo a mi hermano Marcos, que estaba a una cuadra de la casa de mi vieja, y ahí le pido, bueno, que fuera a la casa a avisarle. Bueno, ya cuando llegué, por algún motivo ya se había enterado, y ahí fue desgarrador. Pero yo creo que terminé de darme cuenta cuando vi a mis hijos y a mis sobrinos llorar cuando llegó el cuerpo de la Buenos Aires. Fue una cosa... Y ahí como que cuando terminás con el modo operativo, porque hay algo que bloquea tus emociones, que es el modo operativo, y para mí fue una pérdida de todo. Ahí es cuando decís, che, se me viene el mundo abajo, perdí a mi viejo, a mi jefe, a mi socio, a mi amigo, a mi consejero, a mi hijo también, porque yo en parte era el padre de mi viejo. Mi hijo era un chico que el que lo conocía sabía cómo era hacer muchas cosas, y había que pararlo porque había que cuidarlo. Y tal vez pocos se animaban. Así que yo también cuidaba mucho de él, nos cuidábamos mucho. ¿Sale a tu mejor amigo? Sí. Nos contábamos todo, nos sabíamos toda la vida uno del otro. La vida. ¿Cómo Un segundo. procesaste eso? ¿Cómo lo procesé? ¿Sentís que empezaste a vivir con otro estilo de vida, que es vivir en homenaje a partir de ese momento? Voy primero con la de Tommy. ¿Cómo lo viví? Primero, convenciéndome de lo que lo pienso. Pero digo, se murió haciendo lo que le gustaba, que era volar helicópteros, en la provincia que le gustaba, que era la provincia de Salta. Y no se dio cuenta, porque un segundo, un cable, el video muestra que no llegó ni a darse cuenta que iba a tener un accidente, lo sorprendió. Con lo cual el no sufrir en tu muerte, para mí, ya eso es muy importante. También me consolaba pensar que mi viejo era de esos tipos que no te los puedes imaginar viejo. Yo tenía 68 años, pero seguía jugando al pádel, andaba en bicicleta y pedaleaba 30 kilómetros. En su vida era un tipo muy jodón, o sea, lo ponían acá como un asado con nosotros y era uno más. Y era esos tipos que decís, yo no me lo imagino con un bastoncito, no me lo imagino ciego, no me imagino peleando una enfermedad. Eso para con él, o sea, yo digo, él perfecto, y los hermanos todos unidos, las empresas que era... Te lo nombro, otro decís, che, habla de las empresas cuando hablan de padres, pero para él era muy importante, para él el banco, un hijo más, inversora juramento, un hijo más, que todo eso para él funcione, para los que creemos que esto de algún lado él lo está viendo. O sea, a mí me pone contento por él, o sea, no tengo tristeza de él.
tengo tristeza por nosotros. Me acuerdo que mi mujer me dijo una frase que me dijo, lo que más pena me da es el abuelo que se pierden los chicos. Y eso, viste, es algo que te queda, porque yo los recuerdos los tengo todos. Y tal vez por ahí, los que tienen padres grandes, es una etapa dura ver el deterioro de la gente grande. Así que me tocó vivir todo lo lindo de su vida, con muchas cosas durísimas, porque le pasaron muchas cosas durísimas en el camino. Pero creo que lo más duro, por parte era él fue un padre excelente, pero fue mejor abuelo que padre. Así que esa parte, la parte por ahí que más te duele, es eso, ¿no? El haberlo perdido y siempre esta duda que tenemos de idealizar la muerte, de qué muerte es menos mala, si es un segundo para otro, o es con una enfermedad que te permite despedirte. Yo ahora me pregunto, ¿para quién? ¿Para los que quedan vivos? Y la enfermedad, porque te permite decirle todo. Yo el último saludo que le hice a mi viejo, venía con Eduardo Casani, veníamos a comer en el piso 28, él se baja en el 27, yo llegué al subsuelo, se baja él y con el puño le choqué el puño. Eso no te lo olvidas nunca. Época de pandemia. Y digo, mi último saludo con mi viejo fue un puño. Y decís... Te faltó ese abrazo. Ese abrazo, esas charlas, decirle tantas cosas. Bueno, vamos a hacer que este programa en honor a él. Sí, obvio. Este programa en honor a él. Y ahí yo te quiero preguntar ahora la otra parte, porque después que pasa todo este cimbronazo familiar y este drama, tuviste junto con tus hermanos que tomar las riendas y tuviste que puntualmente vos hacerte cargo del... Sí, ahí nos pasamos parte de la historia, ahora volvemos. Claro. Sí, ahí también entras piloto automático. Yo Tal cual. no tenía temor de qué era lo que había que hacer. No es que llegaba y decía, che, ¿ahora qué hago? Estaba al lado de él toda la vida, había sido gerente general del banco. O sea, no. Empecé a preguntar ¿para qué? Porque digo, yo siempre trabajé para él y digamos, en parte era algo que lo hacíamos mutuamente. Yo creo que él lo hacía para mí o para todos los hermanos, yo para él. Y ahí te preguntaba un poco para qué, el sentido, y ahí como que quedás un poco descompaginado. Pero nada, sí, yo creo que mi homenaje a él es poder trabajar, poder colaborar para que la familia se mantenga unida. Jorge, ¿te pasó que yo también perdí a mi papá de un día al otro? Y también ¿A qué edad? 19 años. Y a mí me pasó que me fue mucho más difícil el afuera que proteger el adentro, que proteger la empresa. ¿A vos también te pasó algo similar? Al principio sí. Al principio sí, porque mi hijo era un tipo muy fuerte, muy importante, y cuando uno toda la vida pudo hacer, deshacer, porque él me dejaba, era muy audaz, me dejaba poder hacer, no digo todo, pero me dejaba ir, me dejaba volar. Un día te das vuelta y no hay nadie. Y eso es, cuando te das cuenta que estás vos y después está la pared o el abismo, como quieras. Y te quieren comer. Sí, la verdad que nunca lo sentí así. La verdad que todos los amigos que tenía mi viejo, que eran muchos, estuvieron muy presentes en ese momento. Muy presentes en ese momento. Y me sentí muy acompañado. Muy acompañado. Gente del gobierno, gente de la oposición, muchísima más de lo que me hubiera esperado. Los socios de las empresas, los empleados de la empresa, colaboradores. Entonces la verdad que no te puedo decir que me pasó lo mismo, porque es el temor al desconocimiento, pero no ante un hecho concreto de sentir, che, alguien viene por mí. Y bueno, era importante dar señales rápido de que esto continúa. La compra del Banco Itaú, un año y pico después, fue algo importante. Bueno, venimos dando todos los años, compramos una compañía agropecuaria ahora hace el viernes. Ahora, felicitaciones. Sí. Y hoy, o sea, y después quiero volver un poquito atrás, pero hoy el grupo, la familia, digamos, el banco, imagino es el negocio principal. Para el que no sabe, ¿cuáles son los otros negocios que ustedes tienen? Y después vamos a ir profundizando un poco en cada uno. Sí, el banco debe ser la mitad o un poquito menos de todo el portfolio que tiene la familia Brito en Argentina, que en Argentina es todo, aclaro.
Geneia, que es hoy la compañía más grande de energías renovables, tiene 1.2 gigas de generación, 240 millones de dólares de EBITDA, una compañía que cuando la Argentina esté preparado, pensamos que va a ser el primer IPO de Argentina. Tenemos 2 socios inversores del exterior, David Martínez y Point State. Camusi, que es la distribuidora también más grande, junto con Metrogas de Argentina, en extensión y en cantidad de metros cúbicos de gas, inclusive más grande que Metrogas, que es Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur. Inversora Juramento, una compañía integrada que hace cría de ganado, que hace engorde de ganado, principalmente feedlot, también a campo, y hace 30.000 hectáreas de agricultura, también con su frigorífico, ciclo 2 y empaque. Es una compañía netamente integrada, que está plenamente en Salta. Tenemos el frigorífico en Salta, el ciclo 2 también en Salta. ¿Qué es el ciclo 2? Ciclo 2 es lo que viene distinto a la faena convencional de un frigorífico, que es entra un animal, salen 2 medias reses. Bueno, de ahí es el procesamiento de todo eso. Eso antes iba a una carnicería y se cortaba. Hoy sale ya empaquetado, como lo ves o en el supermercado o en un local de... Casi que tenemos que hacer un capítulo por cada una de las empresas. No, tremendo. Yo ahí tengo por dentro mi cerebro me decía, ¿cómo hacen para manejar todo eso? Es increíble. Aparte no tenés ojeras. Es increíble. Está bastante Aparte, bien, nosotros 8 mierda comparado. O sea, estás todo muy el bien. sector es distinto. Y encima con... Yo, sinceramente, es tanto que no sé por dónde empezar, pero vamos a eso. Vamos un toque al Dale. management y después volvemos a las historias. Joya. Vos te levantás hoy, a la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? O sea, desde el punto de vista de lo que él está preguntando es, ¿cómo haces para medir y administrar sectores tan distintos? Eso es como ¿Qué empresa ves primero? Claro, ¿qué ves primero? ¿Qué KPIs te mandan? ¿Cómo está conformado el equipo? Mi vida es todos los días arranco y entreno. Todos los días para que la cabeza esté bien. ¿A qué hora te levantás? Hay que hacer un deporte. 7:30 de la mañana. Bien. Este- Entrenás hasta las... 8:30, 9:15. Perfecto. Vivo 15 minutos del banco, con lo cual 9:30 estoy en el banco. Sí, entrenás sin ver el teléfono, digamos. Trato de mirar a la mañana el teléfono y ver si hay un mensaje que hay que responderlo ahí. Pero no. Lo que sí me duermo siempre con todos los teléfonos, sin un WhatsApp, sin responder. Mirá. De hecho, si llego muy tarde... Igual que Es vos. para este tiene 2000 sin responder. No, tengo, No sé una, quién- tengo una técnica. El presidente del Banco Macro, todo le responde a todo. El Escuchá. presidente de la fábrica no le Tengo responde una a nadie. técnica, porque generalmente el tiempo libre que tenemos, que es cuando llegas a tu casa y son las 11, 12 o 1 de la mañana, y vos querés responderlo porque ahí tenés tiempo para hacerlo, pero si no puedo responderlo a la 1 de la mañana. Entonces el teléfono lo apagás o lo pones modo avión, lo apagás. Sí. Lo apagás, no, perdón, lo desconectás de la red. Sí. Y ahí respondés todos los mensajes. Entonces buena. tenés 25 mensajes, los respondes todos. Te levantás 7:30 de la mañana, ¿Tú lo prendés, tú salen todos. Ah, Y ahí la mirá que cortás. temprano arranca este. Claro. Mirá que bien. 7:30 el tipo arrancó activo. Mirá que es una máquina. Porque queda mal responder a la 1 de la mañana. No te deschabas. Si te pasaste tarde, no te deschabas. Sí, sí. Está bueno. No, yo parte hasta Es la bueno, 1, es hasta bueno. la 1 no me puedo dormir. 12:30, 1. Entonces entrenás. Sí, no, ahí voy al banco casi todos los días y a las 4 me voy a River. Claro, porque además de todo eso que contó, es presidente de River. Claro, pero pará, y ahí cuando estás en el banco también ves lo de las otras empresas. En el banco atajo mucho penal de Penal. River. Mm. Sí. Al revés no, cuando voy a River ya... Pero pará. Primero que ya el mercado cerró. De y- River sí, pero vos desde la torre esa donde No, estás, del operás banco todos los todo, negocios. sí, no tengo muchas oficinas, nada. A Salta viajo una vez por mes. Te digo, nosotros tenemos algo que está muy bueno, que se llama turismo industrial, que nos gusta recorrer el país a través de los sectores productivos y lo hacemos a modo de sorteo. Por ejemplo, hace poco nos recibió Seba Zucardi con 50 industriales aleatorios. Si nos invitás un día, Estaría podríamos ir a buenísimo que Salta vengan. con Sí, 50. estaría buenísimo. Lo podemos organizar. Estaría Vamos bárbaro, cuando quieran, sí, por supuesto. a armarlo. Aparte está muy bueno porque es el ciclo 2 más moderno de Argentina y está muy Pará, bueno. ahí hacemos más zoom, pero ¿a qué hora volvés a tu casa entonces? Pues después te vas a River. Sí, tengo cenas 2 o 3 veces por semana, tengo cenas, hoy tengo una, mañana tengo otra, o sea, lo más normal es que llegue a mi casa a 12 de la noche. No, ¿en serio? ¿Y cómo administras tu agenda, por ejemplo? Bueno, juega River, ese día juega a 9 de la noche, llegué 12 de la noche. El día anterior ceno con el plantel, ceno 9 de la noche, terminamos 11:30. Entonces, hoy y mañana tengo 2 cenas de trabajo. El viernes tengo con la previa del plantel, o sea, es
Yo tengo una pregunta obligada que te escucho y se me viene a la cabeza mi mujer. ¿Qué dice tu mujer? ¿Cómo te banca tu mujer? ¿Qué importante para vos es tu compañera? La conocí así. O sea, cuando vos a alguien lo conoces así, y aparte ella me súper acompaña con todo lo mío y la verdad nos llamo bárbaro. Cuando peor nos llamamos, cuando nos vamos de vacaciones. O sea, la preocupación de ella no es lo que trabajo, sino cómo va a ser mi vida post-River. Ahí le da miedo el tipo. Yo le digo, vamos a viajar, un montón de cosas que nunca van a ocurrir. Dice. Todo mentira, pero la verdad que hoy me miento yo mismo. Yo quiero eso. Quiero dedicarle tiempo. Creo que mis hijos, Alina tiene 12, Emma 10, Napoleón 8, y de Alina tengo... Napoleón en honor a la No, mi Marcelo. abuelo, todo el mundo cree eso. Mi abuelo se llamaba Napoleón. El padre de mi onda. viejo, sí. Y era como cuando era chico, perdón que voy de un lado a otro, No, pero igual, mi está bien. abuela, está bueno. como mi viejo nunca me hablaba de su padre porque era un tabú que tenía, y mi abuela sí me contaba, y a mí me gustaba la aviación de muy chico, entonces me contaba las historias, era piloto de formación, de Fuerza Aérea, nada, una especie de ídolo que no conocí. Y bueno, cuando nació Alina, yo le iba a poner Napoleón, no sabía si iba a ser neno o nena. Con Emma lo mismo y el tercero terminó siendo. Con ninguno de mis hijos supe qué iban a hacer hasta que nacieron. ¿Y te vas poco de vacaciones entonces? Sí, muy poco. Muy poco. Sí, porque, a ver, trato de irme el 24, verano, por ejemplo, el 24, trato de irme de vacaciones, y ya el 2 es el día que arranca la pretemporada. Generalmente viajo pretemporada con ellos, está el mercado de pases muy activo. Así fueron 12 años. Después vamos a ir a River. Pero Yo quiero volver a la historia. ¿En qué momento, desde el Banco Macro, arrancan un camino de integración hacia otros sectores? O sea, ¿durante cuánto tiempo fueron netamente banqueros? ¿Y qué pasó que tu padre dijo, bueno, en Salta tengo esta posibilidad? O sea, ¿cómo se fue dando eso? no, lo agropecuario fue siempre. Desde el pequeño campo que tengo en había dicho lo de Santa Fe, lo de Santa Fe. estaba ahí. Después compró otro campo en Formosa, otro campo y en el año 89, cuando compra el campo de Salta, vende los otros 3 campos, centraliza todo ahí, dice, estos son los mejores campos de Argentina. El campo que tengo en Formosa lo había comprado y le dijeron, se inunda una vez cada 10 años. Tuvimos 3 años, se inundó los 3, dijo, no, esto no es para mí. Bueno, después tenía 30 años sin Claro, inundación, capaz. exacto. Seguramente pasó eso. Y ahí un poco, mi viejo se enamoró de Salta. Bueno, hoy yo también soy un enamorado de Salta. Yo tengo Vos sos ciudadano Salta. Yo soy salteño, sí. Hay gente que especula con eso. No, lo tengo de siempre, ¿no? Lo tengo desde que viví allá, nunca lo cambié. Pero bueno, no, sí, es algo medio divertido cuando voy a votar, porque yo en realidad no tengo el domicilio en Salta, lo tengo en un pueblito que se llama Joaquín B. González, un pueblo, no un pueblito, perdón, vamos a hablarlo como es. Pero bueno, nada, no porque sea yo muy importante, sino por River. Es una revolución, obviamente, cuando voy a votar. Va muchos chicos, mucha gente. Jorge, ahí en línea con lo que te preguntaba Tommy, yo te quiero hacer una pregunta muy parecida a la de él, pero con respecto al Banco Macro. Porque la banca en Argentina en los 80-90 había mucho más entidades financieras, después se concentra mucho más. ¿Y en qué momento el Banco Macro toma un estatus? O sea, ¿qué decisión trascendental fue la que hizo que el Banco Macro sea hoy lo que es el Banco Macro en Argentina? Yo creo que tuvo 2 momentos así trascendentales. Uno fue la compra de Banco Bansud, lo nombramos anteriormente. Nos pasaba de 60 y pico de sucursales a 150 sucursales, de estar en tan solo 3 o 4 provincias a estar en las 23 provincias. Eso y el IPO del año 2006. Para el que no sabe, ¿qué es IPO? No, IPO, perdón, es la salida a oferta pública. Vos agarrás determinada cantidad de acciones que tenés o que vas a emitir para inyectar capital a la compañía. Y esto lo hicimos en la Bolsa de Nueva York, dual, en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Buenos Aires, y captás fondos de... ¿En qué año? Ese fue el año 2006. Este año vamos a cumplir 20 años de... O sea, esos son los dos de la hitos que IPO. vos decís los más importantes. Los que lo hicieron, los saltos más importantes para mí, para Hoy, el ¿qué es Banco fueron esos Macro? dos. O sea, ¿cuánta gente trabaja? ¿Es el banco número 1 de la Argentina? O sea, ¿qué describe? Tenemos 7.500 colaboradores, somos el segundo banco privado de Argentina. Y bueno, nada, con un ratio de capitalización y de liquidez muy importante. Y un banco que se ha hecho principalmente adquiriendo bancos. O sea, esa ha sido... Eso te iba a preguntar. O sea, ustedes compraron el Itaú hace relativamente poco.
hay algunos competidores tuyos que también han comprado bancos. ¿Es el proceso de, no sé si se dice concentración o de compra de otros bancos, un fenómeno global o se está dando en la Argentina? No, yo creo que la consolidación es un fenómeno que se está dando a nivel global. Lo mismo pasa con otros sectores. Telefónica, que fue comprado por Telecom. Ha salido por los diarios que Carrefour estaba en un proceso de venta. Walmart lo hizo hace algunos años atrás. Yo creo que hay un proceso por el cual hemos tenido tasa de interés internacional muy baja mucho tiempo. Con la suba de la tasa internacional, en Argentina hablar de 5% de tasa de interés, nos reímos porque manejamos números y eso no nos asusta. Ahora, compañías que tuvieron tasa de interés del 1%, que se la suban al 5%, empezás a tener un problema con el costo financiero. Entonces es vender activos y concentrarse en lo que son los países core, los países centrales, y eso es algo que está ocurriendo, que es muy distinto a los 90. En los 90 era la expansión, en el año 2000 también había un costo de fondeo muy, muy bajo, y las compañías globales intentaban expandirse en el mundo. Y, o sea, sobre el tema banco, que focalicemos un poquito en banco y después pasamos a ganadería y después pasamos a energía. Dale. Hagamos un par de preguntas sobre banco. Te están cagando a pedos. No, digo para que nos ordenemos nosotros tres, porque hay tanto que creo que nunca nos tocó. No, nunca nos pasó, claro, tal cual. Entonces digo, para concentrarnos. Yo tengo 2 o 3 preguntas. Una, hoy, o sea, hay una competencia muy digital. O sea, los bancos vienen de ser un sector más tradicional y están compitiendo contra bancos que ya nacen digitales, contra plataformas de pago. Primero, ¿cómo ves el futuro de los bancos en este sentido? Si, digamos, les cuesta más llegar a esa digitalización. Y la otra es, digamos, en este proceso, el tema de las sucursales. O sea, si sigue siendo un beneficio tener muchas sucursales o van hacia algo más mixto. Bueno, naturalmente el tema de la digitalización amenaza a todos los sectores comerciales también con el e-commerce, pero los bancos no somos ajenos a ello porque también tenemos que ver con la comercialización y también somos intermediadores. Y yo creo que esto es algo que está ocurriendo en el mundo, primero porque creo que ellos, al haber nacido como compañías tecnológicas, es su core, es su corazón, su área central, el área por ahí de innovación y desarrollo, tecnología. Para nosotros es un área más en la cual, si vos te fijás y agarrás los 10 banqueros de Argentina, los 3 CEOs, seguramente ninguno venga de ahí. O probablemente ninguno venga de ahí. Venimos del área de finanzas, del área comercial, del área de créditos. Entonces yo creo que esto nace distinto y tiene más la naturaleza de la innovación de la que la tenemos nosotros. Ahora también, al haber nacido como compañías financieras no bancarias, tiene un campo regulatorio mucho más llano, mucho más bajo, y eso les permite poder hacer y deshacer y ser mucho más dinámicos. Y esa es la discusión que está en el mundo. O sea, los bancos centrales... En la misma cancha con reglas distintas. Exactamente. Juegan en la misma cancha con reglas distintas, y ese es el planteo sencillamente que tenemos de ADEVA, de decir nosotros queremos tener el mismo marco regulatorio que ellos, que rigen por el Banco Central, que sean banco, que tengan el mismo gremio de la bancaria que tenemos nosotros, el mismo marco impositivo, y después de eso se van a acabar las excusas. Hay que competir y el mejor se quedará con el cliente. ¿Lo hablaste personalmente con él o ellos? ¿Quiénes serían ese tema? ellos? Con Galperín, por ejemplo. No, a Marco lo conocí 1 o 2 veces en mi vida. 2 veces en mi vida lo vi, nos saludamos. Una vez fue en un partido de rugby, otra vez en una reunión distinta, y nunca tuvimos reuniones de trabajo. Sí, lo tenemos, hay muchas mesas, o hay algunas mesas en las cuales hay una interacción con ellos. No es un problema personal, a veces se cree que es un problema personal. Para nada, yo soy un admirador tanto de él como de todos los empresarios exitosos, sobre todo si son argentinos. Así que en ese aspecto, simplemente uno tiene que competir, y uno quiere, para competir en el mismo campo de juego. Ahí justo me dejaste un pie que nosotros como industriales también siempre hablamos que para competir, cuando se habla de la competencia, tenemos que tener igualdad de condiciones. Y en un momento de la entrevista vos dijiste que el acceso al crédito estaba en 3-4 puntos y en una época del país llegó a estar en 14 puntos. Y el acceso al crédito en Argentina es bajo y tiene tasas altas. Entonces, cuando tenemos que competir contra otro país, por ejemplo, un industrial brasilero, tiene mucho más acceso al crédito y tasas mucho más convenientes y mejores plazos. Nada, ¿qué lectura haces vos desde el sector financiero y como referente del sector financiero? Bueno, yo creo que el tema
el vertical del costo financiero es un vertical más de los que tiene la industria o los distintos sectores productivos. Y yo creo que en la Argentina, durante muchos años, hemos tenido una presión impositiva y un marco laboral muy rígido que de alguna manera fue compensado con tasas de interés negativas o sistemas de financiamiento subsidiados y a veces tipo de cambio para poder compensar esto. Lo complicado es cuando te mantienen la misma rigidez impositiva y laboral y te dicen, no, bueno, pero ahora vamos a modificar el sistema cambiario, y hoy Argentina tiene un tipo de cambio fuerte, un peso fuerte, más allá de las volatilidades de estos momentos, y ahí es donde decís, bueno, ¿cómo hace la industria para competir? Yo creo que si queremos verdaderamente, para decir si la industria argentina es eficiente o no, ponerla en un marco total de competitividad con Es con el similar mundo. a lo que vos dijiste antes. O sea, todos nosotros queremos competir. Es muy difícil hacerlo, digamos, si las modificaciones son solo para el que importa y yo sigo pagando los mismos impuestos en sectores y cadenas de valor largas, pago ingresos brutos, impuesto al cheque, digo, creo que el mismo concepto que vos planteabas antes es competimos, igualamos un poquito la cancha. O sea, me parece que estamos con argumentos bastante similares. ¿Vos te considerás industrialista? No, la verdad que no lo puede hacerlo, pero sí tenemos una industria muy importante y, Sos recontra industrial. y la mitad de los empleados que tiene Inversora Juramento son del frigorífico. Vos pensás que para engordar 100.000 animales al año en 115.000 hectáreas tenés 400 empleados y en un frigorífico para faenar en 2 días todos esos animales tenés 500. Tremendo. Y eso es, y vuelvo atrás con el pensamiento que tenía mi viejo del interior del país, eso es en definitiva lo que le hace falta más a la Argentina, industrializar toda la actividad primaria que tenemos. Recontra industrialista. Recontra industrialista. Sí, 100%. Sí. Che, pará, y ahí yo como industrial, ahí tengo unos ahorros en peso. ¿Qué hago? ¿La pongo a plazo fijo o me compro una máquina? Mira, mi viejo siempre decía Dame un par. que dentro de la actividad bancaria lo que menos le gustaba No dije cuántos. era la banca de inversión. Porque decía, los clientes que vos les recomendás hacer una inversión, nunca se acuerdan de vos cuando fue bien. Dice, no, compré acciones y me fue bien, y cuando pierde, Brito me hizo comprar y perdí. Así que nunca hago recomendaciones de inversión. Bueno, está bien. Ojo que no hace recomendación de inversión. No sé qué iba a hacer. No, la eliminé. Sí te hago una No, pregunta. pero preguntámela ahí. No, te iba a Nos preguntar, reímos rato. Compra una máquina. ¿qué haces vos con la plata? Como, ¿qué consejo ibas a dar? Pero bueno, entiendo que no. No, pero te lo voy a decir. Digamos, que yo pueda decir qué hago con la plata, no tengo ningún problema en decirlo. Eso no es una recomendación a otro para Perfecto, bien. Tenemos un amigo llamado Arisbar que dice, no es una recomendación, pero yo hago esto. Vos podés decir eso. Ese recurso lo puede tirar. Sí, invierto en compañías en Argentina porque un poco el espíritu nuestro es ese. A título personal no soy un inversor de deuda, por ahí ocasionalmente hago plazo fijo, ocasionalmente compro bonos, pero soy un inversor de equity, me gusta mucho el tema de las acciones. Y bueno. Por ejemplo, en un portfolio Sí, tuyo, eso está. hoy, no sé, 4 o 5 empresas que tengas de acciones, ¿se puede saber? No, pero es todo transparente, lo tengo en blanco. Por Pero eso. el problema mío es que yo personalmente también soy accionista de Geneia, y Geneia es un porcentaje muy importante dentro de mi portfolio, pero tengo principalmente acciones, tengo bonos de Banco Macro. Somos lo todos uso tenedores de como- Banco como- Macro, como apostamos liquidez. ahí. Tengo algunos bonos de Inversora a Juramento. Pero bueno, uno al tener la oportunidad de tener compañías propias que emiten y que uno sabe que son sanas y es más fácil, pero hoy la verdad que creo que hay un menú muy importante. Y si uno sale un poco del contexto del día a día, de lo que dice el diario, lo que dice el periodismo, sin decir que el periodismo está mal lo que dice, pero muchas veces hablan muy del día a día. Y si uno lo quiere mirar a 5 o 10 años, para mí hoy es una gran oportunidad comprar en Argentina. ¿Qué ves en una empresa para invertir en ella? Suponte, no una que haya salido a la bolsa, no sé, ponerle nuestra empresa del podcast o X. ¿Vos invertís también en empresas quiere vender. por fuera de la bolsa? Sí, lo que pasa es que para mí lo más importante cuando es una empresa chica es el proyecto y el socio o el fundador y el sueño que tiene.
Cuando alguien viene y me dice, no, che, esta empresa es para comprarla y en 2 años la vende. No, anda a ver lo otro. No, ¿pero por qué? No, porque yo quiero que vos me digas que te querés morir en la empresa, querés estar 50 años y que le querés competir a Elon Musk o a Marco Galperín. Si me querés decir que tu empresa va a valer un 50% más el año que viene, no es lo que a mí me interesa. O sea, las empresas uno las compra y las puede vender en el camino cuando decís ya no me genera un atractivo, no le veo upside. Pero el momento que uno la compra, tiene que ser para un largo plazo. Un banquero como vos, y ya me parece que salimos de la parte de banco porque nos quedan otros 2 sectores, y Javi ahí dice que tampoco tiene tanto tiempo, así que uno de los KPIs más importantes, o sea, el KPI más importante para un banquero hoy, ¿cuál es? O por lo general, ¿qué te dijo tu viejo? Che, el indicador más importante o los 2 indicadores que mira un banquero de su banco. Cartera de crédito sana, eso es fundamental. Sus recursos humanos, eso es muy importante. Creo que en toda la actividad de servicios el recurso humano es fundamental. Y después en un país como Argentina, que tiene volatilidades, que tiene una crisis cada 6 años, aunque uno esté dejando plata en el camino y aunque uno tenga que ser ineficiente desde el punto de vista de capital, cuando vos vas a ver a tus inversores te dicen, che, pero te sobra capital, ¿para qué emitís más? Porque en Argentina hay que estar siempre muy líquido, con exceso de liquidez y exceso de solvencia. Y explico esto qué es. Más o menos, por normas internacionales de Basilea, uno puede apalancar su patrimonio 10 veces. O sea, tengo un patrimonio de $100 millones, puedo prestar hasta 1.000. Nosotros nunca hacemos eso, nunca prestamos más de 5 o 6 veces porque queremos tener un exceso de capital, porque queremos tener mucha liquidez. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Argentina siempre hay crisis y eso es lo que nos permitió hacer este crecimiento inorgánico que fue lo que... O sea, cuando tenés liquidez y hay crisis, sos el que compra. Poder comprar, exactamente. Pero para eso tenés que dejar plata en el camino. Digamos. 2 preguntas para cerrar el tema bancario. Nosotros en este programa tratamos de desmitificar un montón de prejuicios. Es un prejuicio también que a mayor tasa de interés, más guita ganan los bancos. ¿Eso es así? Eso no es así. Los bancos se manejan por el spread, que es el diferencial entre la tasa promedio que yo presto y la tasa promedio a la que yo capto. Después de ese spread, tengo que pagar todos los gastos de estructura y ahí recién entraríamos a la utilidad antes de impuesto. Ahora, si yo capto el 1% anual y la presto al 4%, voy a tener 3 puntos de spread. Y seguramente mis clientes me paguen, porque si la tasa de interés es 4, es que eso es un país serio y es una tasa que no te va a costar pagarlo. Ahora, si yo tomo el 100 y presto al 104, voy a tener el mismo spread, perdón, al 101 y presto al 104, voy a tener el mismo spread, pero la morosidad que voy a tener va a ser mucho más alta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La nominalidad de la tasa alta no es algo que favorezca a los bancos porque genera más morosidad. Nosotros, el ideal para un banco es tener un buen spread, pero con tasa nominalmente baja para generar menos morosidad. Si fuera si fuera un semáforo del tema tarjetas de crédito, ¿estamos verde, amarillo o rojo? El nivel de morosidad. Tarjeta de crédito verde con indicios amarillos. Si uno mira el número duro de morosidad de tarjeta de crédito, está bien, no tiene ningún problema. Ahora está en crecimiento esa morosidad. ¿Y cheque rebotado? Ahí amarillo, claramente. También el número no es preocupante, pero ya empieza a ser un número en la cual de junio a julio se ha duplicado y de julio a agosto ha aumentado también considerablemente. ¿Vamos a ganadería o energía, muchachos? Las 2 están buenas. ¿River? Último. Ganadería. Una pregunta. Aguante la democracia. Cerramos con el club más grande. Una pregunta que yo tengo es, digamos, en inversor a juramento y en la integración que tienen hacia la marca, Cabaña, ¿qué porcentaje de lo que venden es la producción? A ver, al revés. Sobre la producción que tenés en el inicio, ¿cuánto terminás vos y cuánto por ahí va para terceros? Bueno, lo más importante de explicar en esta cadena es, para nosotros la genética es fundamental. Por eso nosotros tenemos nuestra propia cabaña de toros con razas Brangus y Braford. Para los que no entienden, ambas razas son híbridos entre razas británicas e índicas. La raza índica es el cebú, muy resistente a los calores, a un clima hostil, y tanto el Hereford como el Angus son razas británicas,
de muy buena capacidad cárnica, pero con mucho menos tolerancia a climas hostiles como puede ser Salta. Entonces trabajamos con muy buenas genéticas, pero con resistencia. Hacemos nuestros propios toros y nuestras propias madres. Y lo que es cría, hoy tenemos aproximadamente 30.000 vacas, esos son 25.000 terneros. De ahí compramos, ese sería el 25%. Compramos otros 75.000 terneros más para engordar, o algo más, porque hacemos 10.000 cabezas, llegamos a 120.000 cabezas, que es lo que faenamos Es una bestialidad. anualmente. Sí. O sea, que son top cuánto en la Argentina. No, frigorífico, debemos ser un frigorífico medio, pero yo creo que productores de carne, los más grandes. Picante, muy picante. Jorge, hablamos un montón de negocios, entonces en esa línea, ¿sentís que ¿Cómo me saca, Me saca de los rubros. tener dinero no significa tener paz? O sea, no está, No, perdón, no sin está duda. relacionado con la paz. Sin duda que no. Sin duda que no. Pero también, así como te digo eso, hay gente que debe pensar, este tipo no, está como loco. Saco River, que ahora lo vamos a hablar con Tommy, que te genera una inmediatez y no te permite muchas veces poder planificar porque ocurren cosas todo el tiempo y eso es lo lindo y eso es lo que lo hace pasional. En el resto de las empresas yo les dedico mucho tiempo porque me gusta y tal vez porque creo que agrego valor en las empresas. Pero no creo que sean empresas en las cuales no puedan funcionar si yo no estoy. Y la clase media sueña con el éxito económico. ¿Sentís que la felicidad también está ahí? A mí me parece que está bueno soñar con el éxito. Ahora, le quiero decir a todos que el éxito no es un lugar donde uno llega un día. Todos la seguimos buscando todos los días. Yo todos los días la busco y todos los días soy muy crítico de muchas cosas que creo que podemos mejorar. No me considero ni hay un tipo exitoso. Pero vos, por ejemplo, convivís con, no sé, el estrés, la frustración, la angustia. Todo el tiempo. ¿Y cómo se trabaja eso? O sea, hay momentos donde vos decís, no puede ser, o sea, ¿por qué no es más fácil? O por qué, o sea, ¿cómo convivís con la frustración? ¿Y con quién lo hablás, por ejemplo? Todo el tiempo uno quiere que muchas cosas ocurran y no terminan ocurriendo algunas de ellas, la mayoría, dependiendo de los momentos, y eso genera frustración. Lo que pasa es que lo que hay que tener, y ahí volvemos a la educación, es la tolerancia a la frustración. La frustración la tenemos todos. A uno se enoja y se le haga llorar, o prende una película en Netflix y dice, bueno, se acabó el problema, no lo voy a poder resolver, y otro intenta desafiarlo. Y es ahí, y perdón que vuelva a un tema tan importante como es para mí la educación, creo que todos los padres tenemos ese gran problema de que como lo que más queremos son nuestros hijos, no queremos que sufran y le estamos generando un problema futuro. Los chicos hoy no tienen ¿Por tolerancia. sobrecuidarlos? Claro, no tienen tolerancia a la frustración. O sea, está buenísimo decirle o inclusive pegarle la mano si va a meter el dedo en el enchufe. Ahora, si hay una ranita y quiere jugar con la ranita, déjalo que juegue en la ranita. No le digas, cuidado que la ranita le puede hacer pis en el ojo. Ningún chico le pasó nada a jugar con una ranita. A veces te cuento la historia de tu viejo, mis abuelos. Entonces, hacían eso y están bien. Cuidado, lavarle la mano que toco la tierra. ¿Y qué pasa? Nunca le pasó nada a nadie que toca la tierra. Entonces estamos todo el tiempo diciendo cuidado, sobreprotegiéndolo sin crearle las herramientas eso para a los mi chicos. prima, que no me deja darle un beso a mi sobrinita después de un mes y medio. Nada, hay que dejar que las cosas ocurran y aunque uno vea que se va a equivocar y le va a pasar algo, se va a caer la bici, sí, se va a caer la bici, se va a poner una frutilla, se la vamos a curar, pero si no estamos nunca dispuestos a que le pase algo, lo vamos a sobreproteger y yo veo hoy que los chicos el problema más grande que tienen es que no saben convivir con la frustración. ¿Vas a terapia? Dijo que sí, ¿no? No, ahora hace 3 años y pico que no voy, y 2 de noviembre, 3, porque el 12 es domingo, 3 de noviembre, que termino con River, voy a tener más tiempo. Quiero hacerlo, porque para mí la terapia es algo que hay que tomárselo con tiempo, no se puede ir a terapia apurado, y creo que voy a tener más tiempo para trabajar y mucho. 3 de noviembre, la fecha de fundación de Newell. Yo soy hincha de Newell. Pero No, ¿sí? Es el cumple de Aymar, de Riquelme, de mi hermano. y de ¿cómo mi hijo sabés? más chiquito, Ringo. Que cumple Para mí era un 23. día más, no Por lo eso tenía tengo el identificado. tatuaje, por eso tengo tatuado un 3 acá, porque mis 2 hijos cumplen El 3 de años. noviembre es un día clave, Un día entonces cumplen clave. todo. Está muy bien. Che, está muy bien. Jorge, yo te quería preguntar, también y mechando con los múltiples negocios que tenés, hablamos de ganadería y también hablaste de energía. Y ahora me gustaría meterme en energía, así nos metemos con Tommy en eso antes de meternos en el cierre de la entrevista. Pero hoy, ¿qué sectores, teniendo tantas sucursales en todo el país, vos ves
que está traccionando en Argentina? ¿La ganadería tracciona? ¿La energía tracciona? Yo creo que hay grandes proyectos, por ahí no es para que lo escuche no es para una pyme, pero creo que sí la parte de servicios a la minería y servicios al petróleo, yo creo que cualquier persona que tenga tiempo y algún mango, creo que piense son sectores que tienen futuros para los próximos 20 años en Argentina. Se habla mucho del litio y está muy bueno, son proyectos de mediano plazo, pero el cobre, que para que tengamos una idea, todo lo que es transmisión energética mundial se hace con cobre, que es un problema que hay en el mundo en función de la nueva matriz energética que está habiendo a partir de las energías renovables, requieren de nuevas líneas de transmisión y hoy el cobre es un mineral que tiene un valor muy, muy alto y el potencial que tiene Argentina es inmenso. Yo no sé si es el segundo o tercer. Sí, ¿y cuáles son los proyectos de cobre que vos ves que van a traccionar más en la Argentina? O sea, hoy hay varios, hay rigs presentados. Hay 4 proyectos muy importantes. Hay, entiendo, 2 en San Juan, 1 en Catamarca, y me estoy olvidando de uno, y uno en La Rioja creo que es. Está creo que Mara, Catamarca, Filo del Sol, que es José María y Vicuña. Vicuña en San Juan, y el otro, no sé si será Salta. Sí, creo que en Salta hay uno. Bueno, pero para vos van a avanzar. Son proyectos, para que tengamos una idea, de inversiones de 4.000 millones de dólares. Sí. Eso requiere, desde lo que se puedan imaginar, de servicios para darle. Lo mismo ocurre con el sector petrolero. ¿Ves futuro en Argentina? Muchísimo. Soy un convencido de que Argentina es un país que tiene un futuro inmenso. Depende de nosotros, los argentinos. Tenemos que escucharnos, que comprendernos. Yo no creo que sea A o B. Creo que depende de qué A y B se puedan poner de acuerdo. Digo, para no referirme a los partidos políticos actuales. Creo que hay que escuchar más e intentar llegar a un acuerdo de país y que independientemente que haya un presidente u otro, tengamos una senda clara y un camino para recorrer por los próximos 20 años. Para ahí, en las energías renovables, o sea, ¿qué es la apuesta de ustedes al tener, dijiste, creo que 1.2 gigas? Digo, son inversiones monstruosas las que están haciendo y creo que en un momento hablaste de cuando la Argentina esté más madura. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que vos digas, bueno, realmente la renovable despega? La renovable ya despegó. Hoy debemos tener 5 gigas en Argentina. Eso es aproximadamente el 11% de la matriz energética, 10%. Y yo creo que eso puede llamarse 20 o 30 dentro de 10, 15 años. El problema es que ya con todo lo que se invirtió básicamente en energía solar, lo explico para los que no comprenden, la energía solar está en todos lados hay sol, pero donde más eficiente es la energía fotovoltaica, que es como se llama técnicamente, es en los lugares que hay muchos días de radiación solar, o sea, que tienen poca nubosidad, e idealmente que tengan temperaturas bajas. Por eso todo lo que tiene que ver con la Ruta 40, supongamos desde Mendoza hasta Jujuy, de hecho el parque más eficiente del mundo es el Cauchari Jujuy. Está cerca de los proyectos de litio. Claro. Está la mayor eficiencia y también ha sido la tecnología que más ha avanzado en los últimos años. La generación fotovoltaica, cuando arrancamos hace 10 años, costaba el doble o el triple. O sea, un mega, ¿cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora? Y hoy cuesta $1 millón, antes costaba 4. Terrible. Y tiene que ver mucho con la tecnología. Y la eólica, que es más fierro, costaba $1.700.000 y cuesta $1,5 millones. O sea que no ha cambiado mucho. O sea que evolucionó más en precio y en tecnología el solar que el tampoco eólico. Es exactamente comparable porque la de $1 millón fotovoltaica tiene un factor de carga o de conversión de 30% ¿Y el eólico? El eólico 50%. Claro. 55%. ¿Ustedes cuántos megas? Hoy tenemos, sí, 800. ¿Qué porcentaje tienen de cada uno? 80-20. Pero O sea, 80 solar. 80 eólica. Pues. 80. Éramos 100%. Hoy viene creciendo mucho más la solar. Pero lo que te decía, ¿cuánto más puede crecer a tu pregunta? Y puede duplicar o triplicarse. Pero para que eso ocurra, depende inexorablemente a que haya inversiones en transmisión energética. Entonces, hoy yo puedo tener el recurso en un campo en Salta y puedo tener la demanda de un industrial acá en el conurbano bonaerense. Ahora, si no tengo la capacidad para poder inyectarle a la red,
no te voy a poder abastecer de esa energía. Infraestructura. Entonces lo que hace falta es infraestructura. Jorge, viste que vos hablabas del tema de los WhatsApp, que te ibas a dormir, respondías en modo avión y al otro día Vamos a arrancabas empezar a bien hacer todos tempranito. ahora. Olvídate. ¿Te habla Javier Milei o Caputo? ¿Te habla como presidente del Banco Macro, como presidente de River? ¿Hablas con ellos? No, Toto me habla, se refiere siempre a mí como es fanático de River, como presidente de River, pero cuando tengo reuniones laborales, no, me habla de persona a persona. Sí, a Toto lo conozco hace muchos años, desde que éramos colegas, y bueno, a Javier Milei lo conocí un año antes de que fuera presidente, tuve una reunión antes y una reunión después, fueron las 2 reuniones que tuve con él. ¿Y hablas seguido más o menos? No, tuve esa reunión, habrá sido abril, mayo del año pasado, fue la única reunión que tuve con él como presidente, en el marco del G6, por ADEVA iba yo y estaban... Para el que no conoce, ¿qué es el G6? G6 es un grupo, en realidad no es una asociación, es un grupo integrado por las 6 asociaciones más importantes, esto es el campo, la bolsa, la UIA, comercio, bancos, Tommy, ayúdame, me falta uno, construcción, 6. Camargo. Sí, que las 6 cámaras. De hecho, Tommy lo conocí cuando yo era presidente de ADEVA. Yo estaba con los jóvenes de la UIA. Estaban con los jóvenes de la UIA y armamos Ah, también sí. los jóvenes de ADEVA, que fue en el marco del G20 que se había hecho en el gobierno de Macri. Por eso vos recién hablabas de cuando no me salen las cosas. Digo, fuiste presidente de ADEVA, presidente de River, presidente del Macro, estás con Geneia, es una muy linda familia. Una persona como vos, ¿por qué se frustra? O sea, digamos, al revés te pregunto, ¿cuál es tu próximo objetivo de acá a 10 o 15 años? Y no llega a 50. ¿Vos pensás, tenés vos. que yo no me frustro cuando pierdo una Copa Libertadores? Bueno, Pero No, pero en serio te digo, no. ¿Cuánto depende de vos? No importa. No. Todo depende de mí. Porque los jugadores que tenés, la comisión directiva que tengo, la tengo para elegir. te los queda jugadores una, que tengo, vamos por todo, ¿no? obvio, estamos por todo. Copa Argentina, Copa de la Liga y Copa Libertadores. Tiene eso que estamos jugando nosotros. No, pero sí, hay muchas frustraciones y el fútbol en eso, si uno tiene tolerancia a esas frustraciones y a salir adelante y hay cosas que te parecen injustos. Imagínate qué puede pensar uno cuando se queda fuera de una Copa Libertadores porque un jugador en una cancha embarrada patea y le pega 2 veces a la pelota. Y al año siguiente cambian la ley y ahora se patea de vuelta. Es duro. El fútbol, o sea, yo creo que a la larga la gestión termina siendo o dejando de entrar la pelota, pero partidos se pierden o se ganan por la fortuna. ¿Qué es lo que el fútbol, qué es lo que llevaste del sector privado del fútbol y qué es lo más lindo que te deja el fútbol? Yo creo que sí, hubo mucho de las dos cosas. Yo aprendí mucho del fútbol, aprendí mucho de River. Yo creo que le aporté tal vez a River y al fútbol cuando me tocó estar en la Superliga y reuniones en AFA, de llevarle un poco más de previsibilidad, un poco más de metodología, management. ¿Pero qué es, por ejemplo, lo que más aprendiste de River? ¿Qué es lo que te llevó como que era por ahí distinto a tu vida? Es un club muy transversal en el estrato social, Sí, en todo. yo aprendí mucho de River, de que es muy distinto cuando uno es dueño o manager de una empresa, que decís, bueno, vamos para acá y vamos para acá. River es un lugar en el cual yo tengo colaboradores buenísimos y la verdad que siempre lo digo, sería imposible tener un espectáculo como el que tenemos todos los domingos en River si no fuera no solamente por el estadio, sino la gente que tenemos. La gente que trabaja en River es increíble. Ahora, bueno, cuando llegamos, muchos de ellos te veían como alguien que pasaba, ya habían tenido 10 presidentes que pasaron, estaban hace 40 años en River, 10 presidentes, y uno decía, vamos a hacer una cosa, y no se hacía. Podías dar la orden y no ocurría. Bueno, y ahí te vas dando cuenta y dices, che, los que están son los que están, tengo que lograr que esto funcione con los que estamos. Convencerlos a que la idea tuya está buena y que nos va a servir a todos. O sea, si nosotros logramos hacer un sistema de ingreso al estadio, no es para que haya menos empleados, no es para echar a nadie. River tiene la misma cantidad de colaboradores que tenían cuando llegamos. Es para que sea la experiencia mejor para el usuario, para el socio. Y que cuando llegue no putee al tipo que está trabajando ahí. Entonces creo que pudimos lograr eso integrando todas las partes. ¿Que una asociación civil no puede despedir? Sí, podés, pero primero no te voy a mentir, cuando llegamos no teníamos ni la plata para despedirlo. Segundo, si lo despedía no tenía quién poner. Segundo, si pones a alguien que es de afuera, el sistema es muy cerrado. Y cuarto, no hizo falta.
era solamente cambiarle la cabeza a ellos y que ellos no la cambien a nosotros. Teníamos mucho que aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y la verdad que eso terminó funcionando y hoy de vuelta para nosotros es un orgullo que la experiencia de venir a River, tanto para llevar a tu hijo la escuela Ángel Labruna, gimnasia artística, como a mis hijos, como venir un domingo a la cancha, es una experiencia linda. Pará, de dirigente a dirigente. De dirigente a dirigente. Él es dirigente también. De un Muy club. bien, sí, sí. Le regalé Ya una hicimos cambio de camiseta. Le hicimos cambio de camiseta. Yo ahí te quiero preguntar eso, que está buenísimo, porque, nada, obviamente salvando las distancias abismales que tenemos, pero ¿qué te lleva a vos, a Jorge Brito, con los múltiples negocios que tenés, con el éxito que tenés en tu vida privada, con tu familia, a presidir un club como River, involucrarte, tratar de modificar las cosas? ¿Qué te llevó? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver, en mi caso, con un punto de inflexión que tuvo River, y esto lo digo con todas las palabras, que fue con el descenso de Pasarela. Yo creo que es algo que en River mucho tiempo no se habló de eso como que era un tabú. Y yo creo que, volviendo a lo que hablamos antes, los temas que no se hablan son los temas que no son superados. Y en River es un tema superado para nosotros. Y creo que está bueno hablarlo porque los más chicos no saben qué fue eso y creen que River nació compitiendo todos los años por Copa Libertadores. Y no es la realidad. Y yo creo que muchas cosas malas que nos pasan en la vida, cuando ocurren, nos preguntamos por qué. Y el tiempo nos dice, bueno, qué bueno que pasó esto, que nos permitió cambiar. Y ahí uno puede hacer una analogía en los países con las guerras. O sea, nadie quiere que haya una guerra. Ahora, si hubo una guerra, ¿cómo no vamos a poder contar que ocurrió una guerra? O sea, lo que ocurrió y que a partir de ahí países se reconstruyeron a partir de eso. Yo creo que lo que pasó en River fue muy fuerte y creo que el cambio que pudimos dar con Rodolfo D'Onofrio a la cabeza, la gente lo pudo interpretar porque la gente dijo basta de este sistema de gestión que nos llevó a las ruinas. Y eso, bueno, es un proceso que fue muy largo, que ya lleva 12 años y que ojalá que la gente pueda elegirlo a Stefano Di Carlo, que es una persona sumamente preparada, capacitada, que nació en River verdaderamente, que se crió en River, que se educó en River, porque creo que todavía hay mucho por hacer. Tenemos muchas asignaturas pendientes de estos 4 años o de estos 12 y yo creo que él va a ser un gran continuador Como hincha de River, todo esto. Recién hablabas de la juventud de los chicos. Yo viví en el colegio en la época de Bianchi. O sea, lo que me hubiera gustado ser chico en la época de ustedes, digo, las alegrías que nos dieron los últimos años, ir al club y ver que siempre está en obra, que siempre crece, que los pasillos mejoran, digo, Claro. ¿cómo, más allá de que esto arranca en la pandemia y que creo que hay una muy buena jugada de Rodolfo de hacerlo en la pandemia por el tema del parate, o sea, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienen para el estadio? Digo, uno de afuera, que digamos, la verdad que no es que estamos hablando todo el día, no paran de hacer cosas, que las pantallas nuevas, que esto, que más capacidad, o sea, ¿hay más proyectos? Yo creo que está bueno que eso lo cuente Stefano. Se lo guardamos. Claro, sí. Cuando lo inviten, Stefano te lo va a poder contar. Pero un poco el espíritu de esto es no quedarnos con lo que hicimos, sino intentar hacer más cosas. Obviamente son tiempos difíciles, pero bueno, hemos vivido estos 12 años de tiempos difíciles, hicimos una obra de $200 millones, con 2 o 3 años de ellos en un proceso casi de hiperinflación. Sigue River, creo que no debe tener excusas y debe estar en un continuo crecimiento. Jorge, vos recién hablabas de algo que para mí está bueno y me llevó a una reflexión, que a veces dependés de si la pelota entra o no entra, pero yo no he visto grandes equipos sin un gran cuerpo dirigente atrás. Y muchas veces los proyectos se solidifican con una dirigencia profesional, con un orden en el club. ¿Cuánto hay de fortuna y cuánto hay de gestión? Yo creo que de gestión hay mucho y hay mucha unidad en River. Inclusive uno verá cuando vienen tiempos electorales que obviamente hay diferencias, hay fisuras, hay cuestiones con la oposición, pero la oposición en River cuando termina la elección se convierte en lo que nosotros llamamos minoría y entienden que River es lo más importante y podemos discutir un punto o no, tienen siempre vocales por la oposición y siempre nos han acompañado, con lo cual creo que lo más importante es eso, tener en cuenta que hay que poner arriba por encima de todas las cosas. Jorge, la última, ¿qué consejo te darías a vos mismo si tuvieras que empezar de cero, sin apellido, sin River y sin el banco? Creo que no soy quien para darle consejos ni siquiera a mí mismo. Pero no, sé espontáneo, escuchá. Es para mí imposible no recordar todo lo que me decía mi viejo. Siempre es mucho mejor escuchar que hablar.
Se aprende escuchando y no se aprende hablando. Trabajar duro, rodearse de la gente adecuada. Y esta ya es más mía, que es disfrutar del proceso. Estamos mucho tiempo queriendo llegar a un lugar. Y por ahí ese lugar no llegamos nunca. Y se nos va la vida. Pero es importante disfrutar de todo ese proceso de lo que uno hace todos los días para llegar a un lugar. Y ahora sí, dijimos que la nota la hacíamos en homenaje a tu viejo. ¿Qué le dirías para cerrar? Que se quede tranquilo, que la familia está unida y que la Argentina siempre tiene volatilidades, pero que sigo estando convencido, como estaba él, de que algún día vamos a salir definitivamente y ya somos un gran país, pero vamos a ser un país aún mejor. Me encantó. Gracias. Yo con eso, un aplauso enorme para Jorge. A ustedes, chicos. Gracias, Jorge.